Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Hay filas que sí dan gusto. Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito. O la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? Ah, no, ya sé. La fila para recibir el título de graduación. La verdad, esa es la mejor. Con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas. En Riteve ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección, fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Al descubierto. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual 107.1 con cobertura en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos invitada de lujo. Hoy nos acompaña María José Bermúdez. Ella es trabajadora social. Está a cargo de la Oficina de Culturas Vivas Comunitarias de la Sada o Acueducto Comunal de Poás y Barrio Corazón de Jesús de Acerrí, coordinadora del Observatorio Ciudadano del Río Poás y forma parte de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica. Antes de presentar a María José, Eric, bienvenido al programa nuevamente y hablar sobre este tema de nuestros ríos, de nuestras cuencas, algo fundamental en la conservación del medio ambiente. Sí, muy buenos días a todas las personas que día a día siguen su programa Al Descubierto aquí a través de la inigualable señal de su radio actual 107.1 para todo el país. Sin lugar a dudas, el tema de los ríos, el tema de la contaminación es un tema que no podemos dejar pasar en estos tiempos en que la concentración de las personas ha estado enfocada en temas de salud, en temas de económicos y demás, pero el tema de los ríos, el tema de la contaminación siempre va a estar latente en nuestras sociedades, en nuestros países y sin duda no podemos dejar pasar la oportunidad de concientizar e invitar a todos los que nos escuchan a no bajar la guardia en estos temas. Muy buenos días a la invitada y esperando que sea de mucho provecho para todos la conversación de hoy. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por claramente abrirle espacio a este tema que sobra decir que es relevante. María José, una preguntita. ¿En qué momento los costarricenses empiezan a hacer conciencia de la contaminación que tenemos en nuestros ríos? Todo ese desorden ambiental que por muchos años hicimos. Bueno, eso todavía está en camino y está en proceso, ¿verdad? Poco a poco el Estado costarricense ha venido impulsando otro tipo de estrategias y de formas, ¿verdad?, de relacionarnos con los cuerpos de agua. Pero bueno, es un reto que es bastante grande porque el rezago es abismal, es bastante significativo. Y principalmente el día de hoy también traigo algunos datos muy interesantes que publicó el Estado de la Nación en 2020 y que nos van a dar una luz muy clara, ¿verdad?, de la problemática que enfrentamos en el país en materia de contaminación. Y bueno, yo por lo general trato de catalogarlo en 10 ejes muy claros y muy específicos alrededor de los conflictos socioambientales por el agua en Costa Rica. Entonces por ahí vamos a ir un poco desmenuzando el tema alrededor de esas principales 10 áreas que por lo menos desde lo que yo he podido estudiar y de lo que he podido interaccionar en mi trabajo, he venido un poco identificando y analizando alrededor de este contexto. Y es que el recurso hídrico es muy amplio en nuestro país, ¿verdad? Si no me equivoco, vos sos la especialista, vos me decís, esa es la percepción que tenemos los costarricenses. Pero definitivamente el manejo que se ha hecho durante muchos años parece que ha sido totalmente inequívoco. Sí, ha sido una realidad a la que le hemos dado la espalda a nuestros ríos, ¿verdad? Basta con caminar aquí en San José y vemos que todas las edificaciones, toda nuestra estructura urbana le da la espalda a los ríos, no los vemos, los entubamos, ¿verdad? Es algo que negamos, básicamente, de nuestro paisaje inclusive.
pero bueno, también ha sido un recurso que ha sido abundante también en el país, y como mencionas, ha sido, pues, el problema ha sido más que todo alrededor de la gestión y de la gobernabilidad, que es uno, pues, de estos ámbitos que estructuro, ¿verdad?, para poder un poco analizar el tema de la gestión del agua. En nuestro país, pues, tenemos 34 cuencas, que es esta estructura, ¿verdad?, que reúne varios ríos y que desemboca en un cauce principal, ¿verdad? Estas, pues, 34 cuencas, bueno, también hay un debate de cuántas son, y, ¿verdad?, por una cuestión de criterios técnicos, pero podemos hablar de 34 estructuras, ¿verdad? Y todavía en nuestro país, pues, no hay una legislación, ¿verdad?, que tenga esa perspectiva de cuenca, y hace, pues, que la gestión sea realmente más compleja, ¿verdad? Sino que seguimos pensando en municipios, en provincias, ¿verdad?, en esa estructura político-administrativa que hace que la estructura natural de los ríos no se pueda entender, sino que, claro, hay una cuenca y puede ser que esté ubicada en más de 7 provincias, ¿verdad? Y eso, pues, ya implica toda una coordinación, ¿verdad? Por ejemplo, de gobiernos locales, que es muy, muy compleja, ¿verdad? Porque es muy difícil poner de acuerdo a muchísimos municipios para una sola estructura hidrológica, y más si ese mismo municipio tiene a su cargo 3, 4 cuencas, ¿verdad?, donde su territorio político-administrativo, ¿verdad?, entendiendo los cantones, ¿verdad?, los distritos y demás, se ubican en diferentes cuencas. O sea, nuestro país nunca pensó en la estructura natural de los ríos, sino que partimos de una... Puso límites como poner, como están los cantones. Exacto. Prácticamente, y así es como se administra y se regula todo lo que tiene que ver con las cuencas y los ríos, entonces. Sí, eso hablando de gobiernos locales, ¿verdad? Si ya hablamos de instituciones públicas como Ministerio de Salud, MINAE, cada uno tiene su división política. Entonces, a veces, ¿verdad?, hay, no sé, ríos, ¿no?, que tienen que interaccionar 3 áreas rectoras de salud, por decirlo así. Entonces, cuando tenés que tramitar una denuncia ambiental por una situación de contaminación, tenés que coordinar con 3 o más, o dependiendo, ¿verdad?, de cómo esté ubicado el cuerpo de agua, tenés que coordinar con más de una misma dependencia de la misma institución, ¿verdad? Entonces, eso a nivel, por ejemplo, comunal, yo que trabajo más a nivel comunitario, y que es donde la gente evidencia las situaciones de contaminación, a la hora de tramitar una denuncia, pues se hace mucho más complicado, ¿verdad? Porque tenés que ir a más de una dependencia. Y mucha gente ni sabe dónde poner denuncias. Exacto, porque son diferentes, ¿verdad? Dependiendo del tipo de contaminación, hay una gran variedad de instituciones, ¿verdad? Podemos hablar de SINAC, podemos hablar de dirección de aguas, etcétera. Hay un aparato realmente complejo, ¿verdad?, detrás del tema de la gestión de los ríos. En realidad es competencia casi que de todos, pero todos les toca una partecita diferente. Un gran saludo a nuestro amigazo John Cortés, que hace su reporte de sintonía. También para Roy Alpizar, directamente desde New Jersey, esperando que el clima y las condiciones atmosféricas estén mejorando por allá. María José, tal vez para contextualizar un poco el tema que hoy nos ocupa, y antes de hablar del daño de la radiografía de nuestros ríos en la actualidad y de las posibles soluciones, comentémosle a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y de la señal de Radio Actual, ¿cuántos son las cuencas que existen en nuestro país? ¿Por qué es tan importante los ríos en nuestro país? Sabemos de muchas fundaciones, de muchas asociaciones que su espíritu es la defensa de los ríos y los mares, pero para la gente que no está metida en esto, hagámosle esa conciencia de por qué es tan importante un río en nuestros países en comparación inclusive a otros países del mundo. Sí, claro, bueno, nuestro país tiene, como mencionábamos, una gran riqueza. Tenemos alrededor de 34 cuencas hidrográficas, con realmente una capacidad bastante significativa para brindar diferentes usos. De hecho, uno de los datos que traía para el día de hoy es el tema de cómo usamos el agua en Costa Rica, ¿verdad? Y el agua dulce, ¿verdad? Según el Estado de la Nación, para 2020, de todo el agua que se concesiona, ¿verdad?, que la Dirección de Aguas, que es la institución que brinda o que distribuye, ¿verdad?, el río, dice, bueno, este río tiene tanta capacidad y vamos a aprovecharla en X y Y usos, ¿verdad? La Dirección de Aguas registra que el 91.9% del agua que se concesiona es para producción hidroeléctrica. O sea, sin los ríos no tendríamos la electricidad
que es tan funcional para el comercio, para la vida misma, ¿no? Y después de ese 8.1% que sobra, el 77% se dedica al riego. Y también más del 9% de ese pequeñito espacio se dedica también al consumo humano. O sea, nosotros no somos como otros países que incluso tienen que importar agua o que tienen otros sistemas, ¿verdad?, para abastecerse de agua. También el 6% se dedica al tema agroindustrial, el 2.4% al sector agropecuario, y también hace un aporte del 2.6% a la industria. También hay aportes muy importantes al turismo, ¿verdad? Entonces podríamos decir que básicamente sin nuestros ríos, pues nuestra economía pues no funcionaría como tal. Pero también estos usos o estos espacios de consumo también tienen una cuota de contaminación, que es un poco lo que vamos a ver después. El tema, de verdad, de cómo estas actividades también han tenido un disfrute histórico, ¿verdad?, del recurso hídrico, pero no le han retribuido de la misma manera. María José, ¿se ha convertido nuestros ríos en un negocio, de alguna manera? Claro, bueno, el valor económico del agua es sin duda necesario, ¿no? O sea, el agua a la hora de interaccionar en una actividad productiva, pues claramente entra en una dinámica mercantil. Aún así, la perspectiva ecosistémica, ¿verdad?, de respetar el equilibrio natural, ¿verdad?, es donde hay que, ¿verdad?, poner los pies sobre la tierra, ¿verdad?, porque además de amenazar contra nuestro propio estilo de vida, ¿verdad?, estamos amenazando contra el estilo o la dinámica, ¿verdad?, de vida de muchas especies que también pues dependen de la relación con los ríos. Cuando hablamos de que cómo retribuirle todo esto que nos generan los ríos, ese provecho que se les saca, bueno, ya nos has dado unas cifras importantísimas que muchos desconocemos. Generalmente no sabemos, ¿verdad?, cómo se utiliza este recurso. ¿Cómo se puede retribuir todo esto que vos decís, que lo mencionaste? Sí, bueno, el país ha venido generando una serie de cánones o de multas o de sanciones, de impuestos, ¿verdad?, de algún cobro. Pero en realidad son bastante ligeros, ¿verdad? O el aprovechamiento, por ejemplo, de la industria o de las actividades económicas, ¿verdad? Lo que pagan por agua a veces es muy poco, muy poco. Y no hay todavía una estructura, ¿verdad?, que venga a fomentar el tema de protección. Principalmente, y si lo vemos, ¿verdad?, dentro de la distribución, ¿verdad?, de aprovechamiento del agua, el 9.7% que se dedica a consumo humano, hasta creo que fue el año pasado, ya la ARECEP pudo aprobar por lo menos a acueductos y alcantarillados una pequeña tarifa para poder percibir recursos para la protección del recurso hídrico. O sea, hasta 2020 se está aprobando Sí, hay un rezago tremendo. Exacto. Con estos temas. Exacto. Y mucho de lo que nos hace falta es conocer realmente las implicaciones de la contaminación, porque hay datos, ¿verdad? Tenemos algunas referencias, pero en realidad el desconocimiento es abismal por lo mismo, porque tenemos 24 cuencas hidrográficas, ¿verdad?, donde todas tienen sus particularidades técnicas y es necesario realizar una serie de estudios que son muy sofisticados, que son transdisciplinarios, ¿verdad? Estamos hablando de elementos físicos, todo lo que es cartografía, mapas, ¿verdad? Realmente conocer la estructura de esos ríos, desde la parte química, ¿verdad?, hacer todos los análisis de agua, ver cuáles son los contaminantes presentes dentro de los cuerpos de agua. Todo eso es bastante costoso, ¿verdad? Son estudios de laboratorio y además de que tienen que cumplir con ciertos parámetros bastante rigurosos. Y está toda la parte biológica, ¿verdad?, que también implica una serie de indicadores significativos, la presencia o no de ciertas especies, son claramente un indicador de la salud, ¿verdad?, que puede haber o no dentro de un cuerpo de agua. María José, pero entonces nos pones un panorama que es muy complejo para la forma o la estructura que vos mencionaste al inicio de regular todo el tema de las cuencas y de los ríos. Hay muchas instituciones, hablando de gobiernos locales, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, que intervienen, pero vemos como el panorama es demasiado complejo. ¿Vos sos del criterio que tiene que haber un solo ente que regule todo esto?
Bueno, esa es una discusión que es bastante compleja. Yo creería que no, o sea, que sí es necesario que haya una distribución de responsabilidades. Aún así, creo que actualmente sí hay una distribución excesiva a veces de las capacidades. Y no porque la distribución sea mala de repente, sino porque el capital que se invierte o los recursos que se invierten no permiten la coordinación adecuada de las instituciones, ¿verdad? Por dar un ejemplo, la delimitación, por ejemplo, la protección de los márgenes de río que están establecidos por ley. Por ejemplo, el INBU es el que delimita, el que dice, bueno, esta es la zona de protección. El que la protege es el SINAC. Ujú. Pero el que determina cómo se usa el río es la Dirección de Aguas. Y después, si hay ya un problema de salud pública, interviene el Ministerio de Salud. O sea, hay un montón, ¿verdad? Y dependiendo del área político-administrativa, ¿verdad? Los gobiernos locales, también, desde sus dependencias de gestión ambiental, tienen que darle control y monitoreo, digamos, a los cuerpos de agua. Y principalmente a la cuenca, que entendiendo que la cuenca no es solo el río, sino es todo el territorio, o sea, el suelo, que hace que el agua se vierta, digamos, a ese cuerpo de agua. Entonces ahí viene toda la parte de lo que es ordenamiento territorial, que es donde los gobiernos locales pues deberían de tener sus planes reguladores, pero en eso hay un rezago impresionante, ¿verdad? Hay municipios que están muy avanzados y que tienen todas las herramientas técnicas, pero hay otras que apenas si están empezando o ni siquiera se han planteado la discusión de un plan de ordenamiento, que ese es pues parte de estas problemáticas que les podría mencionar, ¿verdad? Que en Costa Rica, por ejemplo, tenemos el tema de expansión de monocultivos, el tema de producción hidroeléctrica, que también tiene su impacto ambiental, el tema de contaminación también por elementos naturales. Todo este tema de ingobernabilidad genera muchísimas trabas y implicaciones en el tema de contaminación. Podemos hablar de cambio climático, de descarga de aguas residuales, de contaminación por residuos sólidos, de acceso desigual al recurso también, de deforestación y todo este tema que venía comentándole sobre la expansión urbanística descontrolada, que es pues precisamente por falta de instrumentos que nos orienten, ¿verdad?, hacia cuáles son los límites de aprovechamiento del uso del suelo. María José, por acá nos dice nuestro amigo Matías Sandoval, los ríos se han convertido en botaderos a cielo abierto. Hablemosle a todas las personas que nos sintonizan acerca de cuál es la situación actual de los ríos en materia de contaminación. Si pudiéramos hacer una radiografía en este momento, ¿qué podríamos decir de los ríos de nuestro país? Bueno, con el comentario que hacía la persona que nos escucha y que reporta ahorita su sintonía, en materia de residuos sólidos, el Ministerio de Salud hizo un reporte hace algunos años de que en Costa Rica se producen alrededor de 4 toneladas de residuos sólidos y que aproximadamente 1 tonelada se ubica en los cuerpos de agua y en espacios públicos. ¿Eso por cuánto tiempo, perdón? ¿4 toneladas? Eso por día. Por día. Uh-huh. Increíble. Exacto. Entonces, imagínense en lo que es pues procesar o que la naturaleza procese por sí misma 1 tonelada de residuos sólidos diarios. Es realmente impactante, ¿verdad? Ya dentro de las políticas, ¿verdad?, que se han venido implementando, pues se están proyectando métodos, ¿verdad?, y estrategias. Aquí es donde es importante, ¿verdad?, el tema de sumarse y de informarse, ¿verdad?, sobre las diferentes campañas que ya ofrecen muchísimos gobiernos locales en materia de recolección de residuos y también el perder un poco el temor, ¿verdad?, de establecer o de avanzar en mecanismos también de denuncia, ¿verdad?, de reportar, ¿verdad?, porque muchas veces, a veces vemos el camioncillo ahí que se aproxima al río de la comunidad, ¿verdad?, y descarga, ¿verdad?, basura o descarga escombros, ¿verdad? Uh-huh. Es también asumir la responsabilidad de que pues es una responsabilidad compartida. Si bien, por ejemplo, usted paga todos los meses su recibo de agua potable, eso no lo exonera a usted de tener un rol activo, ¿verdad?, en materia de la gestión del agua. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nuestro país nos ha heredado mucho esa cultura de la democracia representativa, ¿verdad? Entonces, si yo ya elegí un diputado, yo ya elegí un presidente, pues
allá ellos. Que se hagan ellos cargo del Exacto. problema. Exacto. Me lavo las manos. Nos hace falta un poquito más de democracia participativa, ¿verdad? De involucrarnos en nuestras comunidades, de formar parte de las campañas, ¿verdad? Que podamos ver, y si no, pues arrancar y tomar la iniciativa también de proponer. Hay espacios muy bonitos de participación que también están impulsando instituciones, como lo es la Bandera Azul ecológica, donde hay incluso acompañamiento del Laboratorio Nacional de Aguas, y son comunidades que pueden estar junto con el laboratorio realizando muestreos de agua, saber cómo está también la calidad del agua de los ríos con los que vivimos en nuestras comunidades, porque casi que todos en este país pues vamos a tener un río cerca. Vos mencionaste algo que me puso a pensar y a traer imágenes realmente, cuando vos decís todo el tema de infraestructura, ¿verdad? De urbanismo, que nosotros le damos la espalda a los ríos. Y todo lo hemos visto, y tenés toda la razón, y esto nos da un claro ejemplo. Pasamos por cualquier zona urbana donde podemos ver ríos, y definitivamente sí, le damos la espalda al río. Y por mucho tiempo se ha considerado tal vez como la parte más fea, y donde lógicamente van a pasar ahí desechos sólidos, como decís vos. Y es la mentalidad que hemos tenido durante mucho tiempo. Sí, este tema principalmente en San José, en lo que es el gran área metropolitana, se ha tenido, ¿verdad?, esa tendencia, ¿verdad?, de olvidar a nuestros ríos. Todavía en las zonas rurales hay todavía pues ríos un poco más limpios, donde la gente los visita, va a bañarse y tiene toda una relación diferente con el río, ¿verdad? Acá pues con solo acercarnos a uno pues huelen súper mal, ¿verdad? Y a veces pues eso, lo que no es tan bonito tratamos como de negarlo, ¿verdad? Y todo lo contrario, incluso acá dentro de los ríos urbanos hay espacios muy bonitos que si pudiéramos restaurarlos y rescatarlos, tendrían pues un potencial súper bonito para incluso la vinculación comunitaria, ¿verdad?, dentro de las zonas urbanas. Y hablando un poco de esta zona, ¿verdad?, de estos ríos, recientemente, el año pasado, creo, si no me equivoco, fue que se publicó también la política de ríos limpios, que busca un poco dar algunos pasos, ¿verdad?, para avanzar en materia de restauración de ríos urbanos en San José. Y uno de los datos que es impresionante, por ejemplo, sobre el tema de la presencia de coliformes fecales en el río Torres, y que era solamente un afluente, en el río Cloro, se registraron, se habla que para que un río, ¿verdad?, esté medianamente saludable, tiene que tener menos de 1,000 coliformes fecales. Y este pobre río, el río Cloro, reportó más de 1.600.000 coliformes fecales. Y bueno, esta es una de los ríos, ¿verdad?, que forma parte de la cuenca del Grande del Tárcoles, que ya ha sido sentenciado, ¿verdad?, por sala constitucional, donde más de 37 municipios y todo el aparato institucional, ¿verdad?, en materia ambiental en Costa Rica está sentenciado desde hace bastantes años para restaurar la contaminación de este río. Se le conoce como el voto Garavito porque fue la municipalidad de Garavito la que interpuso el recurso, porque a ellos les llegan todo el basurero. Exacto. Prácticamente. Y bueno, con estos datos es impresionante, y no por nada se estipula, ¿verdad?, a nivel internacional, que la cuenca del Tárcoles es la más contaminada de toda Centroamérica. Entonces, bueno, eso para un país tan verde, ¿verdad?, que hablamos en Costa Rica, ¿verdad?, es realmente una situación bastante preocupante. Y eso que estamos hablando, ¿verdad?, solamente de coliformes fecales, o sea, ya ahí tendríamos que hablar de tema industrial, de temas, ¿verdad?, de producción agrícola, ¿verdad?, principalmente porque esta cuenca concentra más del 50% de la población, o sea, es un área territorial de un poquito más del 4% del país, donde está el 50% de la población, donde hay una actividad o la mayor cantidad de actividad agrícola e industrial, y donde se vierte todo, ¿verdad? Entonces es realmente una situación pues bastante preocupante, donde pues cotidianamente seguimos nuestra vida, ¿verdad?, y nada más pues nos alejamos y le damos la espalda pues a nuestros ríos. Cuando vos hablas, esta cuenca o este río es un río enfermo. Claro. Cuando hablamos de un río enfermo, ¿qué podemos imaginarnos? ¿Qué podemos pensar de lo que es un río enfermo? No solo es ver la contaminación, ¿qué conlleva eso? Sí, bueno, eso es toda esta relación social, ¿verdad?,
que tenemos con el río. Es el símbolo, ¿verdad?, del descuido, ¿verdad?, de también la individualización, que también nos trae mucho el estilo de vida o el ritmo de vida de la ciudad, donde pues la empatía, si no, casi ni existe entre las personas, mucho menos con los cuerpos de agua y muchísimo menos con las especies que medio sobreviven, ¿verdad?, en estos espacios. Y además es símbolo de la salud de nuestro país, ¿verdad? Esto tarde o temprano pues va a tener una repercusión en nuestro país, y para eso podríamos hablar un poquito tal vez del tema de aguas residuales, que también es una de las cosas que más nos competen y que también trae todo este tema de los coliformes fecales y de toda esta presencia, ¿verdad?, tan fuerte de contaminantes en el agua, y que refleja mucho la relación que tenemos con los cuerpos de agua. Se estipula igual en el Estado de la Nación de 2020 que el 76.6% de la población usa el método de tanque séptico, que además es solamente un método primario. O sea, esto no es como que atiende la situación de la contaminación, pero todos damos por hecho que ya porque tengo el tanque séptico, no estoy contaminando, ¿verdad? Ya ahí está funcionando, y ¿verdad? Aún así, la mayoría de las personas tampoco le dan el mantenimiento necesario, y ahorita vamos a ver un poco el dato. Pero bueno, además, ¿verdad?, de ese número, ¿verdad?, de la población que tiene tanque séptico, el 21.9 tiene alcantarillado sanitario, o sea, hay plantas de tratamiento. Se estipula aproximadamente que en el país hay 3.200 plantas de tratamiento, y de esas 3.000, solo el 31.8% operan correctamente. Y a nivel nacional se estipula que solo el 14% de la población brinda realmente un servicio de saneamiento medianamente aceptable. Entonces, claramente no es de sorprenderse que en el río Cloro hayan más de 1.600.000, ¿verdad?, coliformes fecales por 100 mililitros, de acuerdo a esto. Pero también, por ejemplo, el 54.7% de las aguas industriales se vierten de manera directa a los cuerpos de agua. Entonces, si vemos también el aprovechamiento que está haciendo la industria, no es posible que más del 50% de la industria que está beneficiándose, ¿verdad?, de los ríos, no realice un aporte real y conciso pues para remediar esta situación. Un saludo para Rosa Ramírez, para Pedro Calero, también para Marlon García, para Marlene López, para Charlie Calderón también está por ahí. Gracias a todos ellos que nos hacen su reporte de sintonía. Por acá Carlos Vargas nos comenta: aquí dicen que el agua es muy barata, pero con tantas cuencas, ¿no les parece que hay suficiente agua para poder que todos disfrutemos de la misma? Con un buen estudio e información se podría tener a todos contentos y no abusar unos en el desperdicio y otros en los cobros abusivos. ¿Qué te parece, María José? Eso es una realidad, y por eso hablábamos un poquito, ¿verdad?, de romper un poco ese paradigma, ¿verdad?, de la democracia representativa, porque eso, ¿verdad?, todos queremos que todos nos beneficiemos, que todos pues podamos obtener un beneficio de esto, y que haya un equilibrio, ¿verdad?, que se respeten los límites que tienen también los cuerpos de agua. Pero no todos estamos dispuestos a salir de la comodidad de simplemente desembolsar un poco de dinero mes a mes, ¿verdad? Muy pocos estamos dispuestos a sacar un tiempo para organizarnos en un comité comunitario, ¿verdad? En Costa Rica, pues hace ya, si no me equivoco, más de 20 años se han venido realizando discusiones para el tema de una nueva ley de aguas, donde incluso se estipula el tema de consejos de cuenca, que esto estaríamos hablando de una estructura similar a una asociación de desarrollo, ¿verdad?, pero para nuestros ríos, donde tengamos comités y tengamos representación, voz y voto y decisión sobre cómo es que se manejan nuestros ríos. Incluso hay muchísima gente, yo que trabajo en educación ambiental, hay muchísima gente que ni siquiera conoce el río de su comunidad, que ni siquiera sabe de dónde viene el agua que toma todos los días. Y eso es una cuestión que es elemental, o sea, no es posible que
desde chiquititos, ¿verdad? Ni siquiera en la escuela se nos muestre todo esto. Aprendemos de qué distrito somos, de qué cantón somos, pero no sabemos en qué cuenca vivimos, no sabemos cómo se llama el río que pasa a la par de la comunidad, ¿verdad? Toda esa falta de identidad también y de vincularnos con nuestros cuerpos de agua es fundamental para que esta situación cambie, porque eso es lo que nos hace falta, ¿verdad? Vincularnos y también asumir un rol activo. Si bien hay jerarcas y hay personas que ya reciben un salario y que tienen estipulado sus funciones, ¿verdad? También es responsabilidad nuestra estar monitoreando que ese trabajo se esté cumpliendo, que los recursos se estén invirtiendo de la forma efectiva, y para eso ocupamos pues monitoreo ciudadano. María José, has hablado de que se ha hecho conciencia, o por lo menos ha mejorado un poco. En los últimos años se ha reflejado esa conciencia o ese trabajo que se ha ido haciendo poco a poco sobre la contaminación de los ríos, ¿o no? ¿Estamos igual o estamos peor que hace unos años? Bueno, el tema de la conciencia, ¿verdad? Es complejo, ¿verdad? Porque no solamente implica el informarme, el saber cómo funciona, sino el acceso también a otras formas. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, si yo ya le dije que su tanque séptico no funciona, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Ocupamos asesoría, ocupamos acompañamiento de otras formas, de otras tecnologías y de inversión pública, ¿verdad? Para pensar un sistema de tratamiento de aguas residuales. Pero ahí es donde ocupamos, ¿verdad?, ese diálogo también con las instituciones públicas, donde hay planes piloto, donde hay algunas investigaciones. Las universidades públicas también han venido desarrollando una serie de propuestas y estrategias, pero este tema, ¿verdad?, de estar cada uno por su lado, también hace que la situación sea compleja. Por una parte, ¿verdad?, hay personas que prefieren que esto se puede solucionar si hay una nueva ley de aguas, como les mencionaba, pero también todo esto depende muchísimo de la disponibilidad política, ¿verdad?, y del tema de gobernabilidad, porque puede ser que también hayan muchos intereses, ¿verdad?, y que detrás de esto o de la situación actual hayan muchas personas que se estén beneficiando, o grandes capitales, ¿verdad?, que se estén beneficiando de esto. Por ahí podríamos hablar por el tema, por ejemplo, de contaminación de agrotóxicos, que es uno de los contaminantes más peligrosos y más riesgosos que podríamos mencionar. Y es muy interesante porque el Estado de la Nación hace referencia a que las áreas de cultivo se han venido reduciendo. Pero aún así, cuando usted analiza los datos de importación, exportación y uso de plaguicidas, los plaguicidas han estado en aumento, a pesar de que el área... Hay una reducción. Exacto. A pesar de que el área territorial, ¿verdad?, es menor, el consumo de plaguicidas y de agrotóxicos viene en aumento. Y eso es sumamente peligroso, ¿verdad?, porque lo que nos refleja es que los espacios de cultivo están siendo explotados de forma más intensiva, ¿verdad? Estos son solamente datos aparentes porque, ¿verdad?, no hay suficiente todavía investigación o datos que reflejen esa situación, porque una vez que se aplica el agrotóxico, ¿verdad?, y dependiendo de la estructura hidrológica, ¿verdad?, el impacto ambiental es diverso, ¿verdad? Pero esto debe llamarnos muchísimo la atención para eso mismo, para enfocar los esfuerzos de investigación y de generación de datos, para identificar realmente cuáles son entonces esos ámbitos donde se está generando este tema, ¿verdad?, de la contaminación, porque como podemos ver son de diferentes ámbitos, no es algo que podamos poner un escáner ahí en cada río y saber qué es lo que está pasando, sino que son múltiples factores y eso hace que sea realmente complejo. Desde la Asamblea Legislativa, ¿qué proyectos? Vos estás hablando que muchos piensan que es necesaria una nueva ley con el tema de aguas. ¿Qué otros proyectos o cómo se ha visto principalmente estos 4 años la legislación? Se han dado avances, se ha trabajado en el tema, se le ha dado importancia realmente al tema ambiental, principalmente en el tema de ríos. Sí, bueno, se han venido discutiendo varios proyectos, como les decía, desde hace casi ya 20 años, desde el sector de sociedad civil, se trabajó mucho por un proyecto de ley que entró por iniciativa popular, se sometió a discusión, ese casi que prácticamente se desestimó, porque ya igual la manipulación, ¿verdad?, que hubo dentro del
del Congreso. ¿Lo acogió algún diputado el proyecto? Sí, habían varios diputados, pero igual eso fue un proceso de muchísimos años, hubo cambios, ¿verdad?, de diputaciones y demás. Recientemente también se ha venido discutiendo algunos proyectos que lo que ha sido más bien ha sido como un rompecabezas, ¿verdad?, de varias partes. Se discute mucho, por ejemplo, el tema de zonas de protección, ¿verdad?, que la ley actual pues establece un radio principalmente de lo que es para consumo humano, ¿verdad?, un radio de 200 metros, que en realidad eso pues no tiene ningún criterio técnico. Eso existe desde 1821, si no me equivoco, con las primeras concesiones de café que se dieron. Es de los principios legales más antiguos que hay, pero no tienen ninguna base técnica, científica, donde podamos estipular, bueno, sí, en esos 200 metros vamos a proteger el cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque cada cuerpo de agua es especial, es particular. Para eso ocupamos hacer un estudio especial, conocer la estructura hidrológica y determinar realmente cuál es la zona de protección, ¿verdad? Y actualmente claramente hay mucha molestia, por ejemplo, porque de repente aguas abajo, 200 metros, no protegen nada, cuando en realidad lo que nos interesa es la escorrentía, ¿no? Entonces sí, hay como muchos temas de discusión, el tema de participación ciudadana, ¿verdad?, el proponer consejos de cuenca. Yo he conocido experiencias, por ejemplo, en Panamá, donde ya hay consejos de cuenca trabajando, y que tienen pues bastantes resultados interesantes, ¿verdad?, sobre el tema de participación ciudadana, donde participan los productores agrícolas, donde participa la empresa privada, donde participamos como sociedad civil, ¿verdad?, las universidades, etcétera. Son foros ya específicos, ¿verdad?, que permiten analizar esas particularidades que hay en nuestros cuerpos de agua y que también nos tocan la puerta para decir, bueno, ocupamos tener ahí esa representación, esa voz, para discutir y analizar pues nuestra realidad y poner un poco también en jaque pues todos los intereses, ¿verdad?, que hace al final lo que nos interesa, que todos podamos tener un beneficio, pero siempre de la mano con el tema de los criterios técnicos, ¿verdad?, para respetar pues el equilibrio natural. Pero sí, el tema de legislación es complejo, ¿verdad? Sí, porque entablar esos espacios de participación donde hayan esos diferentes intereses participando, opinando y generando criterios de decisión, pues eso puede ser que amenace algunos intereses de algunos sectores. Bueno, qué interesante lo que nos comenta María José, y en esta primera parte del programa hemos podido abarcar bastante. Bueno, terminamos hablando hasta de cuáles son esas posibles reformas o qué se puede hacer también desde la Asamblea Legislativa para la protección. El día de hoy nos acompaña María José Bermúdez. Ella es trabajadora social, es gestora de la Oficina de Culturas Vivas Comunitarias de la SADA de Poás y Barrio Corazón de Jesús de Acerrí. Toda una experta, una estudiosa del tema de ríos y cuencas en nuestro país. Vamos rápidamente a la pausa y al regresar vamos a ver cuáles son esas posibles acciones que podemos ejercer cada uno como individuo, como sociedad, para evitar y contrarrestar poco a poco esta gran contaminación que acaece en nuestros ríos. Vamos rápidamente a la pausa y ya casi regresamos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Filas que no le desearía a nadie. En el número 3, la fila para el autoservicio y uno con ganas de entrarle al combo. Número 2, la fila para cargar gasolina. Más iba uno tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy, no. Aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. RITEVE, comprometidos con la vida. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país.
Para mayor información, comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Estamos de regreso aquí en su programa Al Descubierto. Hoy nos acompaña María José Bermúdez. Estamos hablando de nuestros ríos, estamos hablando de nuestras cuencas. María José nos está exponiendo un panorama complejo y también un poco desalentador de lo que realmente ha pasado con nuestras cuencas, con nuestros ríos. Ya nos ha dado datos estadísticos de la contaminación que realmente tienen nuestros ríos, y como ella lo dijo, cómo le hemos dado la espalda durante mucho tiempo a nuestros ríos. María José, ¿habrá alguna forma de remediar todo este asunto? Bueno, esa es la esperanza que tenemos muchos, ¿verdad? Y por eso trabajamos en el tema. De que es complicado, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Y eso, un poco lo que mencionábamos anteriormente, creo que lo principal que nos hace falta es despertar, ¿verdad? Que cada uno pues tome conciencia, ¿no? De su rol en relación con el agua. ¿Cuántas veces, ¿verdad?, utilizamos el agua todos los días? ¿Y cuánto tiempo realmente le estamos invirtiendo, verdad? En correspondencia. Casi que muy poco o nulo, ¿verdad? En muchos casos. Y bueno, el tema de la gobernanza, ¿verdad? Es sin duda pues el tema aquí en jaque. Y a veces lo que también es bastante doloroso, ¿verdad? Es que cuando vienen las elecciones, ¿verdad? Y vienen todo este proceso, y no solamente de las elecciones a nivel nacional, sino a nivel municipal, porque ya como hablamos, ¿verdad? Los gobiernos locales también tienen muchísima responsabilidad y tienen mucho margen de acción. Entonces, cuando se dan estos espacios, ¿verdad? De participación política, ¿verdad? Donde hablamos o donde elegimos, ¿verdad? Estas representaciones, es muy importante centrarnos en estos temas, ¿verdad? Y no solamente que los temas que nos sacan de forma populista, ¿verdad? Para inclinar las balanzas en relación al tema de la representación política, pues también acercarnos a este otro tipo de temas que son realmente fundamentales y que son claves, y también acercarnos y proponer y pues sacar un ratito de nuestro tiempo. También es bastante complicado, ¿verdad? Todos tenemos nuestras responsabilidades, tenemos nuestros compromisos, pero nada cuesta pues también de repente de vez en cuando sumarse a alguna campaña o promocionar alguna campaña en nuestras comunidades y involucrar pues a todos. Es algo que en realidad nos involucra a todos y todas tenemos esa posibilidad de aportar en alguna medida, ¿verdad? Nosotros, bueno, yo que tengo la experiencia principalmente de trabajar en un acueducto comunal, de repente la opción de participación es diferente, ¿verdad? De repente las personas que reciben el servicio, por ejemplo, de acueductos y alcantarillados, pues es eso, la relación que tienen es ir a pagar todos los meses el recibo del agua,
pero de repente en los espacios donde podemos tener, por ejemplo, estas figuras de los acueductos comunitarios, donde pueden participar de una junta directiva, de establecer cómo se pueden invertir los recursos, es sumamente valioso. Y es triste también ver que en algunas comunidades se está renunciando a esa estructura por lo mismo, porque el estilo de vida, ¿verdad?, de nuestras sociedades no nos está permitiendo participar y tomar acción, ¿verdad?, de los temas. Estamos un poco relegando también esas estructuras que ya existen en el país, como lo son los acueductos comunales, que pues fueron pioneros también en la instauración de los sistemas de agua potable en el país, y que día a día pues van siendo más relevantes para la protección y la defensa ante estas amenazas de contaminación que estuvimos conversando. Pero de momento, aunque no haya una ley de aguas que nos reconozca, ¿verdad?, como organizaciones que protegemos los cuerpos de agua, creo que es importante eso, agruparse en nuestra comunidad, ir y visitar de vez en cuando nuestro río, conocerlo. Son espacios públicos al final, ¿verdad? A veces nos olvidamos de eso también. Los ríos son espacios públicos, nadie es dueño de los ríos, todos somos al mismo tiempo dueños de los ríos, al igual que un parque, ¿verdad? Si no nos gusta ver un parque todo rayado, con los juegos para niños todos dañados y las zonas verdes todas quemadas, ¿verdad? Si no nos gusta ver eso, mucho menos un río. Un río es un espacio como les decía, que refleja la salud de la comunidad. Y eso incluso puede tener consecuencias, implicaciones directas sobre la salud de las comunidades. Por ejemplo, en estas zonas donde hablábamos del tema de agrotóxicos, ¿verdad? Hay muchísimas comunidades que todos los días les llueven los agrotóxicos, ¿verdad? Donde pasan las avionetas a regar los campos, ¿verdad?, de cultivo. Y hay comunidades que viven con veneno en el aire y en el agua todo el tiempo, ¿verdad? De repente acá en San José no nos damos cuenta de esas situaciones, pero son circunstancias que se enfrentan, ¿verdad?, en diferentes comunidades. Otras comunidades se enfrentan más bien a situaciones de invasión, por ejemplo, por proyectos hidroeléctricos, ¿verdad?, como por ejemplo con el río de Iquís, ¿verdad?, en territorios indígenas, que fue un proyecto que se tuvo que frenar también, pero por eso, porque hubo una respuesta comunitaria, ¿verdad?, para defender y entender cómo es que se quiere también ese modelo de desarrollo o de relación con los ríos, ¿verdad?, que a veces tienen otro valor, ¿verdad?, no solamente tienen el valor económico para darnos electricidad, para darnos agua potable, para darnos cultivos, etcétera, sino que también tienen un valor simbólico. Y eso también se ha hecho, o se ha venido haciendo un trabajo importante, ¿verdad? Organizaciones como Río Urbano, que de repente lo pueden buscar ahí en internet, ha venido trabajando mucho el tema de la memoria, ¿verdad?, de los ríos, de cuando en este río Cloro que hablábamos, la gente iba a bañarse y habían peces y había otra realidad, ¿verdad? Entonces también el hacer esa memoria histórica, igual si hablamos con nuestros abuelos, probablemente el contexto, ¿verdad?, que ellos vivieron con los ríos fue otra cosa y tenía otro valor, ¿verdad? Era un espacio para reunirse con la comunidad, con la familia, y eso lo hemos perdido, ¿verdad? Entonces yo creo que el valor del espacio público de los ríos es parte de lo que convoca a las personas, ¿verdad? Y eso, reconocer el espacio en el que vivimos, no solamente llegar a la casa a dormir y a comer, ¿verdad?, sino reconocer que en nuestra propia comunidad probablemente hay espacios muy bonitos y muy valiosos. El doctor Guillermo Calvo Brenes, en un actual una tesis para el doctorado y una investigación que hizo en nuestro país, dice: la planta de tratamiento que el gobierno hizo es muy reciente, si no estaríamos peor, y fue una donación de Japón, la mayor parte de su presupuesto. A nivel de gobiernos locales no conozco iniciativas en este sentido, ni sí percibo desconocimiento sobre la situación de lo que pasa en el país de parte del gobierno. María José, mensaje para el gobierno, para estas personas que toman decisiones en torno al tema de la protección de nuestros ríos y cuencas. Claro, bueno, de este tema del saneamiento fue un poco de lo que hablamos, ¿verdad? El tema de tanques sépticos, del tema de plantas de tratamiento, ¿verdad?, que la gran mayoría pues no están operando. Claramente es necesario, ¿verdad?, un mecanismo de mayor control, de mayor exigencia, ¿verdad?, de las calidades de los vertidos. Y que claramente los que no estén cumpliendo con esas calidades, que paguen por esa situación, y que trabajen por la restauración de los ríos.
Pero ahí yo insisto y me parece que es como la parte más importante. Ya las personas que están en puestos de poder, en puestos institucionales, ¿verdad?, tienen una responsabilidad y me parece que no es que la desconocen, ¿verdad? Creo que lo que nos hace falta como sociedad es la exigencia, ¿verdad? Y es la vinculación, es acercarnos y realmente exigir que esas situaciones se den, presionar, ¿verdad?, con los mecanismos al menos oficiales de denuncia y también con el tema de informar, de explorar en nuestra propia comunidad. Si tal vez en su propia comunidad usted ni siquiera sabe que, no sé, hay un productor de café que está vertiendo, ¿verdad?, los desechos, o que hay una industria, ¿verdad?, cerca que también está generando un vertido. Eso solo nos vamos a dar cuenta caminando y conociendo el río. Esa es la única forma. Y para eso ocupamos los ojitos de cada uno en nuestra comunidad. No hay vigilancia más eficaz que la comunitaria. Porque por más denuncia, por más que usted llame a la fuerza pública, que llame al Ministerio de Salud, que llame a todas las dependencias, ¿verdad?, si usted es el que vive ahí y ve todos los días la situación, ahí es donde tenemos que hacer efectiva la situación. Ocupamos que la vecindad, ¿verdad?, que como comunidad, claro, estemos en eso, porque es un interés común, ¿verdad? No es algo que si no me pasa nada, o sea, no. Eso, como les digo, puede repercutir después en situaciones de salud bastante graves. Y en nuestro país, pues hemos tenido la suerte también de que casi todos tenemos agua potable en la casa. O sea, y eso es una particularidad que muchísimos países en Latinoamérica no lo viven. O sea, son muy poquitos los países que tienen esa realidad. La cobertura es amplísima en nuestro país de agua potable. Sí, casi del 97%. Hay un porcentaje ahí muy bajo y el 93% de ese 97%, digamos, tiene control, digamos, de laboratorio que verifica y certifica el agua. Y claramente eso se ve porque los indicadores de salud nos lo refuerzan también, ¿verdad? Pero bueno. Claro, no cualquiera hace las de nosotros, ¿verdad? Que abre el tubo, mete el vaso y ya tiene agua potable, ¿verdad? Nosotros, como dice María José, muchas veces no nos damos cuenta de ese tesoro que realmente tenemos y que le hemos hecho durante mucho tiempo un daño enorme. Muchos países tienen que hacer largas filas para un vaso de agua. Claro, en otros lugares se dan cuenta de todo el problema, ¿verdad? Escasez, y nosotros somos beneficiados. María José, yo creo que personas como vos, que nos traen un mensaje, que nos concientizan de realmente la situación, son las personas que nos hacen quitarnos esa venda de los ojos y tratar de comprometernos también y aportar, como lo acabas de decir. El tema de la comunidad es importantísimo. Muchos vivimos cerca de ríos. Exacto, así que más que invitados a que inicien las conversaciones con sus vecinos. A veces cuesta, ¿verdad? No siempre estamos acostumbrados a hablarle al vecino, pero bueno, también el río nos puede ofrecer esa oportunidad de acercarnos a nuestros vecinos y de reflexionar sobre esa realidad que tenemos todos los días. Gran saludo para Gustavo Martín Fernández, que todos los días está pegadito a la señal de su programa Al Descubierto. Gustavo nos dice: falta cultura en el tema del agua. Mucha dirigencia comunal no maneja estos temas. Muchas gracias a María José, muchas gracias a todas las personas que sintonizaron su programa Al Descubierto el día de hoy, hablando acerca de la contaminación en ríos, en cuencas, qué podemos hacer. Lo que el día de hoy buscamos es hacer una radiografía de la situación e incentivar en la memoria de cada uno de ustedes ese deseo, esa necesidad de proteger de una u otra manera nuestros ríos y nuestras cuencas. Muchas gracias a todos. Recuerde su cita a eso de las 10 de la mañana. Nos vemos, nos escuchamos, Dios mediante, mañana. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado Al Descubierto. Al Descubierto.